Bienvenidos amigos a un video más aquí con el mero Diego. Pues nos encontramos en el Parque Libertad. He venido a disfrutar un poco el ambiente de este sábado 6 de mayo a eso de las 6 de la tarde. Vamos a ver qué encontramos en esta área, así que espero que lo disfruten. Parte de lo que podemos encontrar aquí en el Gran San Salvador o en el centro de San Salvador es lo que sería este carrusel. Si usted desea venir, disfrutar en familia, viene con los peques, pues puede buscarlo y así pues darse un tour por todo lo que es el centro histórico de San Salvador. Anda lo que sería este carrusel con toda la familia. Aquí en el Parque Libertad se ha vuelto no solo seguro, porque en cada esquina podemos encontrar gente del campo, sino que también un ambiente bien familiar. Podemos encontrar muchas personas que vienen a disfrutar un poco en ese día, así que vamos a ver qué más encontramos en lo que sería a los alrededores del Parque Libertad. Dato curioso amigos de aquí del Parque Libertad, hace unos días en lo que sería aquí en San Salvador hicieron como un movimiento del mercado negro. Entonces justamente en esta área cerca de lo que sería el Cine Libertad pues podemos encontrar un pasillo, el cual se ha vuelto ahora el mercado negro, en el cual pues vienen mucha gente a vender objetos de segunda mano. También en lo que serían los alrededores podemos encontrar muchos emprendedores que andan vendiendo carne, que andan vendiendo comida o bebida. Podemos encontrar también algunos que andan vendiendo cafecito o los congos, que sería ya en esta área de aquí, que podemos encontrar a la gente que está en los congos bailando o en dado caso pues que está tocando, y también a la gente que va a lo que sería bailar. Ya aquí ya vemos a una emprendedora que lleva ahí ya el cafecito a poderlo ofrecer a las personas que están alrededor del Parque Libertad. En esta ocasión hay como una sinfónica en el Teatro Nacional, por lo cual muchos de los parqueos o toda lo que sería la influencia de personas que hay en ese día en el parque es que está lleno. Nos vamos nuevamente, vamos a ver qué encontramos y les estaría reportando, mis amigos. ¿Ya le van a salir? ¿Les sale? Ya los despachó. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí enfrente de Catedral en lo que sería el Parque Barrios. Aquí está lo que sería el monumento al general Gerardo Barrios. Y aquí tenemos también lo que sería el Palacio Nacional del centro de San Salvador. De esta manera pues aquí se pone el ambiente en el centro de San Salvador con muchos de lo que sería artistas o en dado caso pues turistas que vienen a esta área a poder disfrutar del ambiente. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí sobre la calle Rubén Darío y podemos ver de que ya estamos pasando al lado de del Palacio Nacional, y aquí está ya lo que sería esta área despejada. Ya actualmente han pavimentado lo que sería la calle de esta área, porque ya vienen arreglando todo lo que sería el centro de San Salvador. Y bueno amigos, en ese momento podemos ver lo que sería el mercado Hula Hula aquí en el centro de San Salvador. Así está a eso de las 7 de la noche el ambiente y lo que sería la influencia de vehículos en esta área. Aquí a un costado del portón número 4, esta es lo que sería el área que se despejó recientemente en la fase número 2 de el reordenamiento aquí en San Salvador. Pues voy a seguir por lo que sería este lado del portón número 4 del Sagrado Corazón para mostrarles cómo está ahora la iglesia El Calvario a esta hora.
Y bueno amigos, de esa manera es como luce ahora la Plaza Las Banderas. Vemos ahí al final que podemos ver el mercado central de San Salvador. Y a un costado derecho pues tenemos una vista de cómo está ahora la iglesia del Calvario luego del reordenamiento que ha habido aquí en nuestro El Gran San Salvador. Y bueno amigos, justamente aquí estaba antes el Mercado Negro y pues así es como está ahora esta parte de San Salvador. Encontramos a un costado nuevamente del Palacio Nacional. Allá podemos ver catedral amigos y nos dirigimos hacia el Parque Morazán, pero sin antes pasar aquí a un costado entre el Teatro Nacional y la Catedral de San Salvador. Así es como se encuentra a esta hora de la noche amigos, de turistas capitalinos y también muchos salvadoreños que vienen de otras partes de nuestro querido El Salvador a poder disfrutar y poder hacer turismo interno dentro del país. Estas son imágenes amigos de cómo luce ahora nuestro Teatro Nacional. Podemos ver allá en la parte derecha al fondo que está el Parqueo Morazán, que en ese día pues estaba lleno. Bueno amigos, sin antes decirles pues invitarlos a que se puedan suscribir a mi canal, darle like a los videos, dejarme ahí un comentario y nos estaremos viendo en otro video aquí en el Neney SB.